y sonrió con una boca tan larga y deforme, con sus manos frías. Me agarró del cabello mientras me miraba hambriento. Somos el proyecto Privia Salva. Hola, soy Victoria Sí. Estoy aquí con ustedes para escuchar una gran historia de Max Kakena. Síguenos para que puedas enterarte cada que subamos una nueva narración. Comenzamos. Desde el muelle de un lago. Un fuerte estruendo se escucha mientras una enorme serpiente alada de luz sube hasta lo más alto de la bóveda celeste, para solo dejar una estela en la noche. Soy Max Kakena, y es el tiempo de partir. Melchor reconoce mi voz y voltea a verme a los ojos. Sonríe, y luego regresa lentamente la mirada a la ventana, para ver el cielo. Me despierto lentamente, con un ruido que me aturde mi cabeza. Confundida, intento abrir los ojos, y lo primero que veo es a un hombre sobre mi rostro. Veo sus labios moverse, como si me estuviera gritando, mientras con sus manos me sacude el rostro. Está asustado, pero no puedo oír su voz. En mi cabeza solo escucho un sonido plano, sin interrupción. No comprendo lo que está pasando. Intento mantener los ojos abiertos y poco a poco voy recobrando la conciencia hasta que puedo empezar a escuchar la voz lejana del hombre que me sacude bruscamente. «Quédate conmigo, vamos», me repite varias veces. Por fin puedo despertar por completo y lo primero que hago es girarme de lado desahogando mi garganta repleta de agua, tosiendo y por fin dejando el aire frío entrar a mis pulmones en una gran bocanada. ¿Qué pasó?», digo con mi voz quebrada. «No hay tiempo que perder, vámonos ya», me dice el hombre levantándome de un brazo para ponerme de pie. Me siento tan débil que apenas puedo voltear a mirarlo y comienzo a tiritar de frío. «¿Quién eres tú?», le pregunto. Voltea a mirarme absorto, con los ojos bien abiertos. No sé quién es, y al mismo tiempo creo que tampoco sé quién soy yo. Supongo que estamos huyendo de algo, o me está llevando por la fuerza. Solo puedo mover mis piernas. Si apoyo mi peso en su cuerpo, entonces no tiene caso resistirme. Tras cada segundo, mi mente se va aclarando. Al mismo tiempo que recupero el movimiento, logro poner en orden mis recuerdos. Ya sé qué fue lo que pasó. Recuerdo que esta mañana venía caminando por un valle, pisando el rocío congelado sobre la maleza del suelo, hasta que llegué a un viejo muelle en la orilla de un lago. No había visto a nadie en los alrededores, ni a alguna persona que me siguiera. Por eso me sorprendió que de repente hubiera un hombre de pie sobre el muelle de madera. No pude evitar mirarlo fijamente hasta que logré ver bien su rostro. Sentí un escalofrío al descubrir que me miraba fijamente. Caminó haciendo crujir la madera sin quitarme la mirada de encima. Una vez que llegó al otro extremo, sacó de entre sus ropas una cadena, dejando ver que ésta rodeaba su cuello, y del otro lado tenía sujetos unos lingotes de metal. Todo esto sin dejar de verme. Recogió el peso del suelo y tan rápido como pudo, arrojó todo al agua, jalándolo a él también. «¡No! ¡Espera!», le grité. No pude creer lo que acababa de ver. Me quité el pesado abrigo que llevaba encima por el intenso frío del invierno. Arrojé mis cosas al suelo y corrí adentrándome en el agua, buscando al hombre que acababa de cometer una locura. Tomé aire y traté de buscar con la vista bajo el agua hacia la dirección donde lo vi caer, hasta que pude reconocer un cuerpo que iba hundiéndose lentamente. Tomé más aire y me dirigí nadando hacia abajo. Creí que no iba a alcanzarme el aire hasta que llegué frente a él y traté de quitarle su cadena. Tenía sus ojos cerrados. Me apresuraba en vano al intentar sacarlo a la superficie. Entonces vi algo que me paralizó.
Sus ojos se abrieron y sonrió con una boca tan larga y deforme. Con sus manos frías, me agarró del cabello mientras me miraba hambriento. Eso fue tan fácil, dijo burlándose bajo el agua. Yo intentaba con todas mis fuerzas hacer que me soltara, pero pronto otras manos que venían de abajo me agarraron los pies y me jalaban hacia ellos. Volteé a ver, pero todo lo que distinguí fueron manos huesudas que se sentían horribles sobre mi piel. Seguí tratando de soltarme hasta que comprendí que era inútil. Eso es, si te quedas quieta te devoraré más rápido y tu alma estará intacta, me decía mientras pasaba sus resbaladizos dedos sobre mi rostro, hasta que de un momento a otro sus ojos se detuvieron en los míos. Tú no eres de por aquí, ¿verdad?, me dijo mientras marcaba una sonrisa espeluznante. No soy de por aquí cerca, pensé. Me refiero a la gran bola azul. Tú no eres del todo humana, eres diferente, continuó. Qué interesante. Me pregunto, ¿qué me dará el gran jefe a cambio de tu alma? Sentí que las manos que me agarraban los pies comenzaban a llevarme a lo más profundo. El ente que estaba frente a mí me sostenía del cuello. Los segundos se me hicieron eternos. Mi cuerpo comenzó a congelarse, paralizando mis extremidades. De forma desesperada, intenté respirar logrando solo que mis pulmones se llenaran de agua. Pude sentir como si me quemara por dentro y mi cuerpo dejó de responderme. No morirás hasta que estés frente al gran jefe. Serás como oro molido, me decía mientras se frotaba las manos y su expresión horripilante se desencajaba desde su mandíbula. No sé cómo pude dejarme engañar. Cuando era niña, en la biblioteca de mi padre, había un libro que hablaba sobre un espectro que tiende trampas a sus víctimas para devorarlos. En la profundidad de lagos o mares había un dibujo que era exactamente igual al hombre que vi sobre el muelle. Nadie puede escapar, nadie ha vuelto del agua. Recuerdo que en ese momento, mientras me seguían sumergiendo, otras manos me tomaron por la espalda, tirando hacia la superficie. Con mis últimas fuerzas, dirigí la mirada para ver quién me jalaba hacia arriba, tan solo para descubrir el rostro de mi padre. Era mi padre quien estaba ahí por mí. Mi corazón por un momento se consoló y quise convencerme de que todo iba a estar bien, hasta que los espectros me soltaron para agarrarlo a él. Por un momento, creí que a él también lo someterían, hasta que se escuchó un fuerte ruido, creando una onda expansiva en el agua. No recuerdo haber visto nada más. Cerré los ojos y me perdí en un sueño oscuro. Así que ahora que logro por fin recordar todo, sé que sí, estamos huyendo de algo en dirección contraria al lago. Volteo a verlo con alivio. Al recobrar mis fuerzas, puedo correr, pero es ahí donde miro atrás para descubrir con horror que del lago salen criaturas esqueléticas. Mi padre comienza a respirar bastante mal y ahí me doy cuenta que una de sus piernas está lastimada. Entonces nos detenemos. Saca algo de su bolsillo y me dice jadeando: Isela, toma este reloj, rompe el vidrio y recorre las manecillas hacia atrás. ¡Rápido!, me dice mi padre mientras intenta recobrar el aliento. Recojo una roca con dificultad, pues mis manos aún están moradas y torpes, hasta que por fin el cristal se rompe y recorro las manecillas hacia atrás. Entonces, solo siento como un escalofrío me recorre todo el cuerpo, en medio de algo parecido a una onda expansiva parecida al calor que emiten los rayos cuando simbran la tierra. Una carreta gigantesca, sin caballos, en el cielo,
justo sobre nosotros. Aparece antes de que pueda escuchar un ruido ensordecedor. Tiene luces alrededor y de su centro sale un destello. En un abrir y cerrar de ojos, mi padre y yo no nos encontramos en ningún lugar. Es como si el mundo hubiera desaparecido. Hija, nunca vayas tras la primera impresión. Confía en tu instinto, sobre todo cuando parece que sale alguien de la nada. Esas cosas se disfrazan de personas para atraer presas, me comenta mi padre. Ahora que lo mencionas, había algo extraño en la expresión de su cara. Sentí como si me obligara a mirarlo. Todavía no puedo creer cómo fue que me engañó. Debí haber puesto más atención a su comportamiento. Tendré más cuidado en adelante, le afirmo. Deberás tenerlo. Son monstruos engañosos. Buscan la forma de atraer toda tu atención. Es casi imposible escapar de ellos. Y ahora, los espectros del agua están muy molestos. Querrán encontrarnos. Deberás prestar más atención a tu alrededor, sobre todo cuando estés sola, me dice mientras me mira fijamente a la cara. Mientras comprendo las palabras de mi padre, una puerta se abre frente a nosotros. Y de esta sale un hombre que, a decir por su expresión, ya esperaba encontrarse con nosotros en este mismo instante. Ha pasado demasiado tiempo desde la última vez. Me alegra que estés de vuelta. Estos días, muchos han estado volviendo, nos dice, mientras esboza una sonrisa. Ya estoy de vuelta con ustedes. Qué impactante, ¿no crees, Abril? Wow, sí, Victoria. Me surgieron muchas dudas. ¿Qué relación tienen Isela y su padre con la gente del espacio? ¿O son gente de otro tiempo? ¿Cómo es que funciona ese reloj? ¿Ustedes tienen alguna idea? Déjenos sus comentarios para saber lo que piensan sobre esto. Seguiremos buscando las respuestas. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a escuchar las historias anteriores en nuestro canal. No olviden darle like. Yo soy Victoria Sí, y nosotros somos el proyecto Privia Salva. Hasta la próxima historia. Hasta luego. Bye.